Lázaro Cárdenas es al petróleo lo que López Obrador es al litio, nacionalizando el litio. Si en algún momento al petróleo se le llamó los veneros del diablo, no sé al litio cómo se le vaya a llamar, de que la cuarta transformación tiene un solo objetivo: generar pobreza y confusión. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Pues sí, el gobierno de la República propuso una reforma constitucional en materia de energía que nos regresa en el tiempo al siglo pasado. En primer lugar, la esencia misma de la propia propuesta está basada en la producción de energía tanto de la paraestatal Petróleos Mexicanos como de la paraestatal Comisión Federal de Electricidad, dejando a un lado en un tercero o cuarto plano, yo iba a decir en segundo, pero no, realmente es un tercero o cuarto plano, a las inversiones extranjeras directas o a las inversiones privadas directas que se han hecho en los sectores energéticos en el país. Una de las grandes características que tiene la competitividad, la libre competencia y el libre mercado, está basado en que hay diferentes formas de administrar. Y en esas diferencias en la administración estribaría la conveniencia o no que las sociedades tendrían en la competencia o producto de la competencia. Y con ello lo que podemos concluir es que esta reforma constitucional en materia energética lo que está haciendo es que le está echando un estoconazo a la libre competencia del libre mercado. Y con esto no solamente está afectando a los precios de aquello que se oferta en energías, sino que está restringiendo, por un lado, a la producción de energías limpias y por el otro lado está sacando al país de lo que tendría que ser una obligatoriedad de todos los pueblos hacia el planeta en uno de los momentos más críticos de la historia del mundo, cuando nunca antes en los antecedentes que tenemos como sociedad habíamos tenido un atentado, un ecocidio común que combatir, que es el calentamiento climático, y que para ello tendría que haber políticas públicas que generaran una transición rápida, pero ordenada, de las energías tradicionales derivadas de los desechos fósiles a las energías limpias y sustentables, basadas en el viento, en el sol y en otras formas, que hay, nada más para que nos demos una idea, de inversiones privadas directas en el sector que serán hechas a un lado, aproximadamente unos 81,000 millones de dólares que van a caer como en cascada de protestas ante esta iniciativa de reforma energética a nivel constitucional, si es que, y aquí todavía queda la oportunidad de que no fuera aceptada por el Congreso mexicano, cosa que, como estamos viendo, y bajo la mecánica de esta aplanadora seguida por Morena, ya está buscando a ver en dónde hacer la conexión con otro partido político para llegar a la mayoría simple que se necesita para que esto salga adelante y entonces esta reforma constitucional se consolide. ¿Qué es lo que está haciendo este proceso de reforma? Aparte de lo que traté aquí de exponer, de que atenta en contra del libre mercado y la libre competencia, yo pienso que lo más grave de todo esto es que esta reforma constitucional está afectando de una manera gravísima a la credibilidad de México. Porque cuando les digo hay 81,000 millones de dólares comprometidos, no solamente hablo del dinero comprometido, sino de la palabra, del convenio, del contrato, de la firma, del compromiso de México con el mundo. Y además es un compromiso lógico, porque si bien es cierto hay rondas petroleras que hablan de acuerdos en la explotación de energías de desechos fósiles, como las hubo con las rondas petroleras en el pasado, también hay muchos otros de los convenios que están ligados con las energías sustentables, sostenibles, que estarán relegadas a un plano muy menor en función de cómo habían sido pactadas al principio, en las que las inversiones en estos rubros serían privilegiadas con ser la primera opción en el suministro de energías. Se ha argumentado
todo tipo de estupideces en la cuarta transformación del por qué no se le ha dado una hegemonía a las energías sustentables. Dicen que no son recurrentes, que son intermitentes, dicen que no son confiables y que son variables, dicen que son paulatinamente mejorables en función de sus eficiencias, pero hemos visto que ha habido una enorme evolución entre, por ejemplo, los primeros paneles solares y los últimos de generación, que han traído por consecuencia un aprovechamiento extraordinario por centímetro cuadrado de las energías solares. Y lo mismo pasa con las eólicas, en donde también se han hecho grandes aprovechamientos, y que se quite de lado este mito de que este tipo de energías, tanto la de viento como la del sol, tienen puntos en donde no producen, por ejemplo, la solar en la noche o la eólica en sus variables, producto de la propia variación de la atmósfera. La verdad es que se ha encontrado una continuidad en la producción de este tipo de energías, y hay países como Holanda, en los que ya más de la mitad de la energía generada en Holanda tiene que ver con energías eólicas y solares, y eso que no son lugares extraordinariamente proclives a recibir mucho de los efluvios del sol. Pero el hecho es que México, teniendo un enorme valor en este sentido, lo que ahora está haciendo es echar todo para atrás para darle para estatales ineficientes, mal administradas, corrompidas, endeudadas históricamente, sobrepobladas de personal, bueno, todo, reductos de generación de compromisos y de todo tipo de corrupciones, le están dando a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad esta hegemonía. O es lo que pretende darle el gobierno del presidente López Obrador. Y para Rubicón de todo este proceso, hoy nos encontramos con un proceso de energías hacia el futuro que tendrían que necesitar de la evolución, de la generación de nuevos cargadores de baterías, por ejemplo, basadas en el litio. Y dentro de esta reforma se le da la potestad para que solamente sea el gobierno de la República el que administre los bienes que México tiene en sus reservas naturales de litio. Una especie de litiomex, que sería para muchos lo que el presidente López Obrador está buscando para pasar a la historia, como lo hizo Lázaro Cárdenas en su oportunidad. Lázaro Cárdenas es al petróleo lo que López Obrador es al litio, nacionalizando el litio antes de que éste empiece a ser, otra vez, como en el caso del petróleo, un nuevo dolor de cabeza para el país. Si en algún momento al petróleo se le llamó los veneros del diablo, no sé al litio cómo se le vaya a llamar, pero lo que aquí se está haciendo es un atentado en contra de la base de cómo se tendría que estar moviendo la economía en México. Creo que la contrarreforma energética es un factor que debemos de tomar en cuenta los mexicanos para darnos cuenta de que la cuarta transformación tiene un solo objetivo: generar pobreza y confusión.